Dile al que está a tu lado, que Dios te bendiga. Dile, es bueno tenerte a mi lado, porque eres de bendición para mi vida, dile. Sí, eso es bueno. Así que el día de hoy estaremos hablando de una mujer muy conocida por nosotros, la mujer de Samaria, ¿no? Pero antes vamos a pedir al Señor que bendiga este momento. Padre, le damos gracias por tu infinito amor y misericordia, por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros, porque hasta el día de hoy esa fidelidad nos ha sostenido, nos ha guardado. Tu palabra nos recuerda que aunque nosotros seamos infieles, tú sigues siendo fiel. Ayúdanos, Señor, a responderte con la misma calidad de amor que tú nos has dado a nosotros. Y sabemos que es posible a través de tu poder, de tu Espíritu en nosotros. Háblanos el día de hoy, que nuestro corazón esté abierto, Señor, y ayúdanos a sacar de nuestra mente cualquier cosa que venga a entorpecer este mensaje que es para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si tienes tu celular encendido, te voy a pedir que lo apagues, por favor, para que no nos interrumpa en el camino. Y nos vamos a ir a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Ahí está la historia que estaremos leyendo hoy. No están los pasajes ahí en la pantalla, así que vas a tener que, si tienes tu Biblia, sigue la lectura. Si no, pégatele al que tiene la Biblia ahí a tu lado. Y si no, pues pon mucha atención. Una historia conocida, ¿ok? Antes te voy a contar un cuento que escuché en estos días. Muy puntual, muy interesante la historia. Eso es una historia verdadera, ¿no? Esta pareja es una pareja de pastores. Y la esposa en el camino encuentra un perro, es un perro de la calle, es una perrita de la calle, y se la lleva a la casa, ¿no? Y estaba toda pulgosa, toda flaca, y la alimentó y la cuidó, y la perrita creció y se hizo fuerte, ¿no? Pero dice que cuando salían a la calle, la perrita siempre se iba con ese otro montón de perros de la calle, ¿no? Siempre estaba ahí entre las pulgas y todo, y le silbaban, y la perrita venía para la casa, ¿no? Y lo que él decía es, esta perrita, dice, nosotros la sacamos de la calle, y cuando se iba otra vez con las amistades pasadas, por decirlo así, dice, escuchaba ese silbido y regresaba a casa. Dice, pero para nosotros ese silbido no significaba nada, llegaba solo la perrita. Dice, porque esta tenía un hogar, y esta sabía que ese silbido representaba hogar, comida, cuidado, atención. Y entonces él planteaba esto con nosotros como cristianos, ¿no? Escuchamos el silbido de Dios y para nosotros simboliza todo eso, y escuchamos la voz de Dios y corremos a esa verdad. Para muchos ese silbido no tiene sentido. Para muchos la voz de Dios no tiene sentido. Para muchos la lectura de su palabra no significa nada. Pero para nosotros es vida, es esperanza, es cuidado, es amor, es perdón, es eternidad. Así que, haciéndole honor a esa pequeña historia, unos 40 minutos de tu tiempo y de tu atención, para que lo que el Señor te pueda decir el día de hoy. Abre tu corazón y deja que Dios hable a tu vida. Si tú eres de las personas que se duermen, quédate parado, venga de duermes. Juan capítulo 4. Esta es una historia que nosotros ya sabemos. No sabemos su nombre de esta mujer, pero sí conocemos su pecado. A veces somos famosos por el pecado, no por el nombre, ¿no? No sabemos el nombre de esta mujer, pero sí sabemos del encuentro que tuvo con Cristo. Y no sabemos su nombre, pero sí sabemos lo que Cristo hizo en su vida. Y eso es importante. Que el mundo, aunque no sepa nuestro nombre, sepa lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Juan capítulo 4, verso 1 en adelante, te lo voy a leer. Voy a leer hasta el verso 30, así que apriétate el cinturón.
Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús dice no bautizaba, sino que sus discípulos. Salió de Judea, que es el sur, ¿no? Y se fue otra vez a Galilea, que es el norte, y le era necesario pasar por Samaria, ¿no? Y esa palabra de le era necesario, el énfasis en la escritura habla de una necesidad espiritual. Espiritualmente era necesario que Cristo pasara por ahí, ¿no? Y nos recuerda también la historia de que había cierta enemistad entre Samaria y Judea, los judíos y los samaritanos, por asuntos pasados en cuanto a un templo que habían edificado, un templo que se había destruido. Había esa enemistad. Samaria fue un pueblo de los hebreos, pero que se mezcló con los asirios. Y adoptaron su cultura, adoptaron sus creencias, adoptaron su religión, hicieron una mezcla entre la religión de los hebreos y entre la religión de los asirios. Entonces ahí está la gran división. Y dice el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues, dice, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, que estaba junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Esta ciudad es importante porque en el Antiguo Testamento esta es una de las ciudades de refugio. Dios, cuando reparte la tierra de Canaán, también hace unas ciudades que le llamó ciudades de refugio. Cuando yo accidentalmente, y pone la Biblia los ejemplos, está cortando un árbol y el hacha se me zafa y le pasa golpeando la cabeza a Tony, sus familiares van a cobrar venganza por lo que yo hice, ¿no? Entonces esa ciudad de refugio era para que yo huyera ahí y estuviera protegido de los familiares hasta que se investigara la situación y se hiciera justicia, ¿no? Para ver si fue un accidente o fue algo a propósito. Entonces las ciudades de refugio eran con la intención de proteger a las personas que habían hecho algo en contra de alguien más para investigar. Mientras tanto, si era a propósito o si había sido un accidente, qué justicia se iba a hacer ahí, ¿no? Antes de que el enojo de los familiares del agraviado tomara la justicia en sus manos. Para el tiempo de Jesucristo, ya ha pasado mucho tiempo de eso, pero nos deja ver de que esa ciudad estaba llena de verdaderos maleantes, de personas que habían huido al hacer un mal y se habían quedado ahí. Entonces podemos más o menos identificar el tipo de ambiente en el cual la mujer samaritana crece. Crece en un ambiente que es hostil, en un ambiente que es abusivo, que es irrespetuoso. El tipo de personas que había ahí es muy probable, de acuerdo a la historia, que en su mayoría pudieran haber sido maleantes. Pues para que tengamos una idea del ambiente ahí. Dice que estaba junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba ahí el pozo de Jacob. Dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, esto es como mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar el agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Hay una enemistad, dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cómo tú vienes y me pides agua si tú sabes que entre nosotros hay una enemistad? No solo es un problema porque ella es mujer y este es un hombre que se está acercando, sino también está el problema racial, es samaritano, ¿no? Hay un doble problema, por eso la pregunta de la mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Verso 10. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual
del cual bebieron él, sus hijos y su ganado. Y vemos ahí algo de lo que al inicio en la alabanza se mencionaba, ¿no? Jesucristo hablando de cosas espirituales, pero el ser humano no puede entender las cosas espirituales y está enfocado nada más en las cosas terrenales y materiales. No entiendo lo que Cristo me está hablando. Y es que Isaías es uno de los hombres que hablan acerca de el Espíritu de Dios como esa agua de vida. Pero los samaritanos solo tenían el Pentateuco, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces ellos no creían en los profetas ni esas cosas. Por eso no hay un entendimiento en lo que Cristo está hablando aquí, en cierto sentido, ¿no? Y dice el verso 12: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Un mensaje de esperanza del Señor para el ser humano. Si bebes de lo que yo te doy, dentro de ti va a fluir algo. Esa es una verdad que debe ser real en nuestras vidas. Esa es una verdad que debe ser real, porque dentro de nosotros tiene que haber esto que fluye de Dios. Porque hemos bebido hasta donde hemos creído de esa agua que el Señor da. Amén. Son palabras de Cristo que nos ponen en jaque, por decirlo así. Y me hacen a mí analizarme: Alex, de ti fluye esa agua de vida que llena, que satisface, ¿o no? Somos muchas veces salvos, pero no completos. Y lo que Cristo está aquí dando no es solo salvación, sino una vida plena, una vida llena. Que vivamos la vida. Aquí es donde hay fuera amargura. Aquí es donde hay tranquilidad, hay esperanza, hay paz. Eso es lo que Cristo le está prometiendo a esta mujer. Y entonces dice el verso 15: la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Verso 18: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Recuerda, ellos son samaritanos. Mas la hora viene y la hora es, Jesucristo afirmando ahí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Estás esperándolo? Aquí estoy. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué está preguntando? ¿Qué estás hablando con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y entonces salieron
de la ciudad y vinieron a él. Esta es una historia que nos agrada leer, porque en nuestra idea triunfalista no vemos a una mujer en crisis, en necesidad, y vemos esa situación donde muchos de nosotros nos hemos encontrado y vemos a Cristo, el superhéroe que se acerca y trae la solución a la situación, ¿no? Y en la lectura podemos ir viendo el cambio que tiene esta mujer. Primero le dice, tú eres un extranjero, ¿por qué me pides agua? Después dice, no, se me hace que tú eres profeta, y al final dice, no, es el Cristo. Vemos el progreso de esta mujer en cuanto al entendimiento, porque Cristo se detuvo a poder explicarle de lo que se trata el evangelismo. El llevar el mensaje lleva tiempo, hay que ser pacientes y hay que ser amorosos. Cristo muestra eso con esta mujer. Y hay un proceso, es un diálogo. Me llama mucho la atención que esta mujer en su diálogo, al menos a mi juicio, no se ve enojada cuando se le está presentando el mensaje. Muchas veces nosotros cuando presentamos el mensaje de salvación se nos enojan y me pregunto yo, ¿será que lo estamos haciendo mal y no estamos mostrando amor sino juicio? No vemos esto en esta historia. No aprendemos mucho al ver esto por esa relación que tenemos, ¿no? Porque hemos estado en una situación igual. Y muchos de nosotros nos acercamos al Señor porque estábamos en crisis, estábamos vacíos y necesitábamos una satisfacción interna. Al menos yo necesitaba tranquilidad en mi corazón. Esta mujer está en esa situación. Me encanta ver a Cristo llegando al lugar donde se le necesita. Cristo llega al corazón de aquel que le necesita y se le presenta. Y depende de la persona si abre su corazón y escucha. Y esa es la historia linda, ¿no? Pero algo que me gustaría a mí enfatizar esto es el poder que tiene el Evangelio en aquella persona que se atreve a abrirle su corazón. Y es donde tú y yo entramos. Porque nosotros hemos profesado con cierta seguridad de que nuestro corazón se lo hemos abierto a Dios y le hemos dado la oportunidad de que gobierne nuestras vidas, le hemos entregado nuestra voluntad y que Él haga su voluntad en nosotros. Nosotros creemos de que lo hemos hecho, pero esta historia revela el proceso y los resultados de un corazón que ha sido entregado al Señor. Y los vamos a ir viendo poco a poco. El primer punto que puedo ver aquí en esta historia es de que la verdad del Evangelio está por encima de las diferencias. El corazón que tiene el Evangelio hace un lado las diferencias. Mira, esta mujer dice, tú eres hombre, ¿no? Hay ciertas divisiones que presenta esta historia. La división de la raza. Tú eres judío, yo soy samaritano. Hay una barrera que el Evangelio rompe. Es esta barrera racial, donde pudiéramos sentirnos superiores o pudiéramos sentirnos inferiores a otra raza. Pues la Escritura dice que todos fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Sin importar tu raza y mi raza, ni el color de piel, ni quiénes seamos, todos somos hechos a la imagen de un mismo Dios. Y el Evangelio rompe con esa idea. No hay tal cosa de razas o a quién le puedo acercar para mostrar el amor de Cristo. Es a cualquier ser humano, porque todos fuimos hechos a la imagen de Dios. También hay un problema de género que ella presenta. Yo soy mujer y tú eres hombre. Es un aspecto cultural. Iban al agua, a traer el agua en las mañanas o en las tardes, pero no a mediodía. Y esa era la costumbre. Quizá por su reputación esta mujer escoge el mediodía, donde no haya mucha gente, para no ser señalada, no ser criticada. Podría ser una razón. La otra barrera que muestra esta historia es la barrera de la religión. Y si ustedes son judíos, no somos samaritanos.
Otros decimos que hay que adorar aquí, ustedes dicen que hay que adorar allá. ¿Dónde es donde debe existir la verdadera adoración? ¿Dónde es el lugar donde debe haber? Y a veces nuestra religión nos impide acercarnos a alguien que tiene una religión diferente. Y recuerda que tú y yo somos luz donde quiera que estemos. ¿Cómo podemos presentarle la verdad de amor y de misericordia y de justicia de Dios a aquellas personas si nosotros no nos acercamos a ellas? A veces tenemos esa barrera de religión. Y otra muy interesante, hay una barrera de reputación. Jesucristo deja ver el pecado de esta mujer. No cualquiera hubiera podido acercarse a ella porque pudiera haber sido señalado, pudiera haber sido criticado por acercarse a una mujer pecadora, pudiéramos decir así. Pero Jesucristo fue donde anduvo entre los pecadores. Jesucristo fue señalado de bebedor, de comilón, de estar con los publicanos y con los pecadores. Y la respuesta de él fue: es que yo vengo por los enfermos, no por los sanos. Y esa es la misión de la iglesia. Acercarnos al pecador para poderle hablar de esta oportunidad. Jesucristo le está mostrando una oportunidad de vida a la mujer y a nosotros nos presentó esa oportunidad, y no sé si a ti te está presentando esa oportunidad el día de hoy de una vida diferente. Hay una esperanza. Esto no tiene que ser así. Esto puede ser diferente de lo que Cristo está hablando con esta mujer. Tu vida no tiene que ser así. Tu vida puede ser diferente. Tu vida puede cambiar. Hay otra barrera que la verdad del Evangelio rompe ahí, y es la barrera del conocimiento. Ella no entiende las verdades espirituales que él está hablando, porque ella no tiene toda la información. ¿Recuerdas? Ellos solo tenían los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. No creían en los libros de los profetas y todo eso que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Está corta de información, pero Jesucristo se detiene y con paciencia y con amor le comienza a explicar, rompiendo así la diferencia. Nosotros a veces no nos atrevemos a enseñarle a alguien o a explicarle a alguien porque creemos que sabe más y se nos hace una barrera, o porque creemos que no sabe nada y decimos no me va a entender nada. A veces se nos hace difícil abrir nuestro corazón y poder escuchar al que a nuestro juicio sabe menos. A veces creemos que alguien que sabe menos no nos puede enseñar nada. Y no estamos dispuestos a escuchar la enseñanza que aquel que acaba de entrar pudiera darnos, porque ya llevamos años en el Evangelio. Ese es un orgullo inflado. El Evangelio rompe con esas barreras. Y lo vemos en el Señor. Si hablamos de sabiduría, el Señor era el más sabio. Es el más sabio. No importa la clase social, no importa la raza, no importan las habilidades. Él se detuvo y bajó al nivel. Y se hizo como nosotros, dice la Escritura. Y dejó aquello que era de Dios para someterse a la ley y morir en muerte de cruz. Eso lo hizo el Señor por ti y por mí. La verdad del Evangelio está por encima de esas diferencias. Eso nos exhorta a nosotros a no tener ninguna diferencia con nada ni con nada. Nos exhorta a vernos como iguales, como similares, no como superiores y tampoco como inferiores, como iguales, porque todos fuimos hechos a la imagen de Dios. Lo que tú y yo tenemos es una verdad que trae eternidad y tenemos la responsabilidad de compartir esa verdad. Amén. La verdad del Evangelio está por encima
de cualquier diferencia, mi hermano. Lo otro que podemos ver es acerca de la verdad del Evangelio, el poder de este Evangelio, los puntos que quería que viéramos el día de hoy, es de que la verdad del Evangelio produce gozo al corazón que lo recibe. Entonces la promesa que Dios le está haciendo a esta mujer es una promesa que a nosotros nos hizo y es algo que tú y yo debiéramos estar practicando el día de hoy. ¿Por qué, mi hermano, tú como cristiano debieras tener gozo en tu corazón? ¿Estás tú gozoso o no hay gozo en tu corazón? Y no estoy hablando de esa alegría eufórica donde siempre estás con la sonrisa. No, porque hay momentos tristes. El problema es estancarnos en el momento triste y vivir más tiempo tristes que alegres. Ese es el gran problema. Porque podemos tener momentos tristes, momentos de angustia, momentos de llanto, pero no vivir estancados en ese estado de angustia y de tristeza cuando tenemos tan tremenda eternidad en nuestro corazón. Entonces vemos la promesa de gozo que le hace el Señor a la mujer de Samaria, y algo que podemos aprender nosotros es de que debemos estar gozosos porque somos aceptados. Esta mujer es una mujer rechazada por su sociedad, rechazada por 5 maridos, rechazada por una cultura. Sin embargo, Cristo dice que le era necesario pasar por ahí. Lo que ella encuentra en el Señor es aceptación. Ella encuentra su valor, ella encuentra su lugar en Cristo. Vemos la respuesta que ella da al final. Vemos un corazón que ha sido tocado y transformado por el Señor. No sé si tú te sientes una persona con valor o una persona que ha sido aceptada. Eso es lo que el Evangelio viene a poner en el corazón del ser humano. A recuperar el valor otra vez. En una ocasión una mujer se le acerca a Jesús que tiene flujo de sangre por más de 12 años y Jesucristo la sana. Pero había un principal que le había dicho: necesito que vengas también a hacer una labor de sanidad a mi hogar porque hay alguien enfermo. Y Jesucristo no le da mayor importancia al otro por ser principal ni por ser hombre. Se detiene en el camino por una mujer que ante la sociedad era inmunda por tener un flujo de sangre de acuerdo a su ley. Y al final de esa historia Jesucristo dice: esta mujer también es hija de Abraham. Regresa esa posición y ese valor a esa mujer. Porque cuando Cristo llega a tu corazón, mi hermano, mi hermana, debe haber gozo porque eres parte de. No eres rechazado. Algo que hace también Jesucristo aquí, muy interesante, que a veces pasamos de largo, es de que la mujer le da de beber el agua a Jesús en uno de sus utensilios. Y para aquel entonces, para un rabino como lo que era Jesús, eso era ser inmundo, porque tocaba algo que le pertenecía a un gentil. Y él se ensuciaba, ¿no? Religiosamente hablando. Jesucristo toma agua de un utensilio de ella, mostrando de que esa no es una barrera. No se nos pega si estamos cubiertos con el poder del Espíritu de Dios. Amén. Otra razón por la que nosotros debemos estar gozosos es porque tenemos también la oportunidad de adorar. Y esto se me hace bien interesante porque no todo mundo tiene la oportunidad de acercarse a Dios y darle adoración. Porque la adoración es el resultado de este encuentro que tú y yo hemos tenido con el Señor. Es una expresión de nuestro corazón, de agradecimiento y de amor. Porque algo sucedió entre nosotros. Cuando algo no ha sucedido con alguien, no puede entregar esa adoración. Y Jesucristo dice: no toda la adoración llega a Dios. Llega la adoración que es en espíritu y es en verdad. No toda la adoración llega al Señor, la que es en espíritu nada más y la que es en verdad. Y eso lo enseña Cristo. ¿Sabes? Una de las cosas que Liliana hace en la alabanza, parte de la adoración,
es ver la letra de cada canto y se asegura de que sea para el Señor. Y se asegura de que exalte el nombre de Dios. Cada una de las que cantamos aquí, sabemos que ha pasado por un filtro primero. Y ella ha visto si le canta a Dios o no. Porque hay canciones que se las pudiéramos cantar a la novia, ¿no? Y no sabemos si es para Dios o para la novia. Pero estas hablan del nombre de nuestro Señor y de las maravillas que nuestro Señor hace. No todo el mundo tiene la oportunidad de adorar y no toda adoración es recibida por Dios. Solo los que dan adoración en espíritu y en verdad. Hubieron dos jóvenes que le entregan un sacrificio a Dios, Caín y Abel, y solo uno fue recibido, porque iba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en Hebreos nos explica por qué no recibió Dios la de Caín, porque su corazón no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Es necesario que yo entienda esa verdad y que yo esté lleno de ese espíritu para entregarle mi adoración a Dios. Eso es por qué debemos estar gozosos, porque esa verdad del Evangelio produce gozo en nosotros. Debemos estar gozosos también porque tenemos la seguridad de la eternidad. ¿Estás tú seguro y segura de tu eternidad? Si murieras el día de hoy, ¿te irías con el Señor? Y saliendo ahí por las escaleras, te caes, te golpeas ahí en las gradas de concreto y te vas con el Señor. Comiéndote un taco, se te atora el... ¿Te vas con el Señor? ¿O no te vas con el Señor? El cristiano tiene la seguridad de su eternidad. Porque no es algo de Él, sino que es algo dado por el Señor. Es una promesa de Dios. No. Es interesante esto hablando de la adoración. Que Jesucristo, la más larga explicación de adoración, mira esto, para que nos tumben nuestras barreras. La más larga explicación de adoración que Jesucristo da, no se la da a un grupo de personas, se la da a una persona nada más. Y es mujer. Y es samaritana. Y vive en adulterio. Si eso no nos tumba la nota, si eso no nos ayuda a entender el tremendo amor de Dios. Amén. La otra cosa por la cual tú y yo debemos estar gozosos también, mis hermanos, es de que nosotros podemos ser de bendición para otros. La promesa que le hace Cristo a la mujer samaritana es de que de ella correrán, saldrán, de ella va a salir hacia afuera ríos de agua viva. ¿Sabes que tú eres de bendición para muchos? ¿Sabes que tú eres de bendición para otros? Y donde quiera que el Señor te haya puesto es para que tú representes la bendición de Dios y tú te conviertas en bendición de los demás. Eso es de ponernos alegres donde quiera que estamos. Oye, yo sirvo para algo. Yo que toda mi vida creí que no servía para nada, vengo con el Señor y dice, no, tú sirves de bendición para los demás. No cometió un error el Señor conmigo. No cometió un error el Señor contigo. No saliste por equivocación. No es como cuando nuestros padres nos dicen, no, a ti ni te esperábamos. Es un error. Tú no fuiste planeada. No fuimos eso. Estuvimos en el plan de Dios. Y estuvimos en el plan de Dios para que pudiéramos también ser de bendición a otros. Pero Jesucristo primero sana el corazón de esta mujer. Porque cuando estamos heridos, mis hermanos, lo único que podemos hacer es herir a los demás. Entonces, ¿por qué es tan necesaria la sanidad que viene de parte de Dios? ¿Por qué es tan necesario el diálogo que Jesucristo tiene con esta mujer? ¿Por qué es tan necesario que todas las barreras se rompan? Porque es una
mujer que está herida, y si el Señor la deja así, esta mujer lo que va a hacer es seguir hiriendo a los demás, porque cuando estamos heridos, cuando estamos necesitados, cuando nos falta algo, lo único que podemos hacer es lastimar a los demás. De muchas maneras, si estamos vacíos, demandamos que los demás satisfagan la necesidad de nuestro corazón. Si yo me caso con un vacío en mi corazón, yo le voy a poner la responsabilidad a mi esposa de que ella llene ese vacío en mi corazón. Y entonces tengo hijos como Lea para poder alcanzar el amor de un hombre. Y Lea tuvo muchos hijos y su esposo nunca la amó. Y entonces hago cosas para satisfacer una necesidad, porque mi corazón está necesitado. Lo que Cristo hace es de que sana el corazón para que seamos de bendición. Pero primero, mi hermano, pasamos por un proceso de restauración y sanidad. Y entonces nos convertimos en esa bendición que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Por eso debemos estar nosotros gozosos, porque hay esperanza. Debemos estar gozosos también porque podemos ser completos. Y como les decía al principio, hay cristianos que somos salvos pero que estamos incompletos. Algo falta. ¿Cómo está tu vida? ¿Sientes que algo falta? ¿Te sientes incompleto? ¿Te sientes incompleta? ¿Te sientas como que algo se necesita? La promesa de Cristo es de que fluiría de ella esas corrientes de agua. Hay una satisfacción interna que a la misma vez también ayuda y bendice a los demás. Amén. Ese es el gozo del Señor. Y eso es lo que a mí me pone a pensar en mi vida. Alex, tú eres un hombre que se siente completo. Tú eres un hombre que está tranquilo, que está feliz con la vida que tiene, ¿o es infeliz? ¿Soy feliz o soy infeliz? ¿Estoy satisfecho o no estoy satisfecho con la vida que tengo? Eso es lo que Cristo le prometió a ella. Un ser lleno y un ser de donde fluye para otros. Y a mí no me gustaría que esa verdad estuviera ahí en la Biblia, porque tendría yo una excusa para ser infeliz, para decir me ha ido mal en la vida, para decir he sido maltratado, he sido dañado y no puedo salir de esto. Pero cuando leo eso y veo el trasfondo de esta mujer y veo la situación presente de esa mujer y veo la promesa de Cristo, y si yo digo que tengo a Cristo en mi corazón, debo examinar mi corazón y debo ver si soy un infeliz o soy feliz, o soy un infeliz infeliz. Si mi corazón está completo o no está completo. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de la vida. Si esta vida es una vida de la que tú estás, con la que tú estás satisfecho, tranquilo y tranquilo con la vida que tienes. No estamos hablando de posesiones materiales, no estamos hablando de triunfos y logros, de metas alcanzadas. Estamos hablando de esa paz interna, esa seguridad y esa tranquilidad que solamente el Señor te da. Que aún en medio de la crisis, aún en medio de la necesidad, dentro de tu corazón tú sabes de que todo va a estar bien. Eso es lo que el Señor le promete. No que no van a haber problemas, van a haber problemas, pero tu corazón se mantiene tranquilo y sabe de que todo va a estar bien. De que tienes un Dios que a su tiempo responderá. Nos metemos en problemas, pero hay algo en nuestro corazón que dice, yo sé que el Señor de esto me va a sacar. Esa tranquilidad es la que viene del Señor. Ese es el agua que fluye para llenura personal y para bendición de los demás. La promesa es de que Cristo vino a dar vida y vida
en abundancia. Por eso debemos estar gozosos. Nuestra esperanza no debe decaer, nuestra esperanza debe mantenerse viva. Porque somos hijos de Dios. Y ya para terminar, la verdad del Evangelio, y esto es clave, mis hermanos, porque yo creo que esto es tan clave para que las cosas se produzcan. La verdad del Evangelio espera un arrepentimiento genuino. Porque yo en mis lecturas, a prisa en este capítulo, no me detenía a meditar en esta parte, y la última vez que la leí dije, ay, aquí hay algo. Y es que nosotros estuvimos en una situación donde Cristo nos confrontó en nuestra vida presente. ¿Cómo estabas? Como a ella le dice, mira, has tenido 5 maridos, con el que estás no es tu marido. Y en ese diálogo con Jesucristo hubo una confrontación con la mujer. Ella sabe y dice, oye, mi situación no está bien con Dios. No está bien. Y vemos el proceso de su crecimiento, de su avanzar y reconociéndolo como Mesías, pero no podemos hacer a un lado. La experiencia con Cristo, mi hermano, mi hermana, es una experiencia dolorosa y es una experiencia humillante. Es dolorosa porque es doloroso vernos y reconocernos y aceptar quiénes somos y lo que hacemos. Y es humillante a la vez, porque nunca creímos estar tan lejos de lo que nosotros creíamos estar bien. Es humillante para esta mujer porque ahora es confrontada por un extranjero y le está diciendo, tu vida no anda bien. Tu vida necesita un cambio, un arreglo. Ella, buscando la aceptación, el amor, el cuidado, la atención y todo eso, tomó decisiones equivocadas, pero enfrentarse con Cristo es las decisiones de aquí en adelante, ¿cómo van a ser? Por eso digo que la verdad de Cristo demanda un arrepentimiento genuino. Y cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de un cambio de dirección en nuestra vida. Yo venía para acá y me topo con Cristo y veo que este camino no está bien. Yo tengo que girar, ir hacia el lado contrario. Ese es el arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Lo que yo creía que estaba bueno, ahora mi mente dice, no, esto es malo, yo no lo puedo hacer porque esto va en contra de mi relación con Dios. Eso es lo que la palabra arrepentimiento quiere decir, cambio de mentalidad. Yo creía que esto era bueno. Yo creía que esto era válido. Yo creía que esto se podía hacer. Pero ya que me topo con Cristo, veo que esto no se puede hacer. Y no se puede hacer porque sea un Dios regañón que no quiere que yo lo haga, sino que esto afecta mi vida, mi espiritualidad, mi relación con Dios y puede afectar mi eternidad. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Lo que veíamos bueno, ya no lo vemos bueno. Ahora lo vemos mal. Y es que para Cristo no hay nada oculto. Cristo lo sabe todo de tu corazón, mi hermano, mi hermana. Cristo sabe todo de mi corazón. Yo puedo venir aquí con una apariencia de santidad. Yo puedo ser el que trae el mensaje. Yo puedo ser el que abre la Biblia. Y yo puedo ser el pastor y oramos y todo. Pero Dios conoce mi corazón. Y yo no puedo esconderme de Dios. Dios sabe mi corazón. Y cuando digo Dios sabe mi corazón, no es una excusa para seguir pecando, sino es un momento para decir, no, yo necesito agradar a Dios en mi momento secreto, en mi vida secreta, donde nadie me ve, donde estoy yo solo, donde quizá mi esposa no me ve, ninguno de los hermanos me ve. Ahí es donde yo debo ser cristiano, porque en público es fácil ser cristiano, pero ahí donde nadie nos ve. Eso es lo que Cristo pide en ese encuentro que debemos tener, que hemos tenido con Él.
esta mujer se abre sin reservas ante el Señor. Y esa es la invitación que nos hace el Evangelio, abrirnos sin reservas. Que lleguemos ante la cruz, pero con un corazón totalmente destapado. Señor, este soy yo. Esto es lo que hago. Esto es lo que pienso. Esto es lo que añoro. Esto es lo que deseo. Este soy yo. ¿Qué puedes hacer tú con esto? ¿Qué puedes hacer tú con esta vida? Esto es lo que ella hace. Presenta su historial. Esta es mi situación. ¿Qué puedes hacer tú? Y el Señor le dice, yo puedo hacer que de ti salgan ríos de agua viva. Yo puedo prometerte y darte eternidad. Y yo puedo hacerte que seas de bendición para los demás. Eso es lo que el Señor habla ahí en esa historia, ¿no? Pero el punto que a mí me llamó mucho la atención es esa frasecita que Cristo le dice: 5 maridos has tenido y con el que ahora estás no es tu marido. Y sigue el diálogo. Y ella va con otros y les dice: allá hay un hombre que me dijo todas las cosas. Me contó toda mi historia. ¿No será este el Mesías? Y entonces la gente va y va a ver a este hombre del que ella está hablando. Y nuestra historia ahí va terminando. Y vemos el final feliz. Pero hay algo que la Biblia no nos cuenta, pero que es una realidad. Esta mujer tiene que regresar a su casa ahora. Y ella sabe que está viviendo con alguien que no es su marido. Se lo dijo el Mesías. Le dijo: en tu vida hay una situación que no está bien. Y pasa toda esta emoción y todo este bonito, ¿no? Se va del servicio para su casa. Hay algo que necesita arreglarse todavía. Hay algo que necesita ser cambiado. La historia de la samaritana no termina en hablarle a los demás. Su vida continúa en una relación con Dios. Y ahora ella debe mostrar que ese encuentro con Cristo fue genuino y que transformó su corazón y que cambió su mente. Ahora ella tiene que hacer algo en esa situación en la que está viviendo. Y ahí es donde el Señor nos habla y nos recuerda, si es que estamos en una situación así, que tenemos asuntos que arreglar. Hay asuntos en nuestra vida que tenemos que arreglar. Que en este diálogo con Cristo nos dijo: eso no está bien. Eso necesita un arreglo. Tienes que solucionar esa situación. Porque sabes que los ríos de agua viva, la felicidad y todo, son resultado de ese momento en que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado y andemos bajo la voluntad de Dios. Porque lo que leímos acá arriba fueron las promesas que Dios le dijo a la mujer: esto te puedo ayudar. Pero en ese momento le dijo: esto es lo que tú tienes que hacer. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer para recibir las promesas de Dios. Y es someternos a esa voluntad. Ella tuvo que regresar a su casa y tuvo que arreglar esa situación. Yo no sé qué situación tengas, o quizás no tienes ninguna que arreglar. Pero muchos tenemos cosas que arreglar en esta relación con Dios. Hay cosas que Dios trae a nuestra memoria y nos dice: esto necesita ser cambiado. Esto necesita ser modificado o arrancado. Porque al hacer la voluntad de Dios, las promesas de Dios
la llenura de Dios, la satisfacción. Quizá por eso me siento incompleto o incompleta. Quizá por eso me siento infeliz o intranquilo o inquieto, porque todavía no he arreglado lo que se supone que tenía que haber arreglado. Quizá por eso todavía hay algo que me pica en el corazón y me dice, hay algo que tienes que hacer. Y ahora nos toca a nosotros regresar como esta mujer a nuestros hogares y meditar en esta palabra y responderle a Dios. Porque Dios te preguntó, ¿y qué vas a hacer ahora? Y nos toca a nosotros responderle al Señor y decirle, esto es lo que yo voy a hacer de aquí en adelante. Esto es lo que a mí me corresponde hacer de aquí en adelante. Y entonces veremos esa llenura, esa satisfacción, ese gozo, esos ríos de agua viva fluyendo dentro de nosotros. Amén. Cierra ahí tus ojos donde estás ahí, sentado y sentada, y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque el día de hoy hablaste a nuestro corazón, al menos hablaste a mi corazón, Señor. Y tú nos recuerdas de que hay cosas en nuestra vida que necesitan ser arregladas. De que no porque sentimos aceptación, no porque sentimos bonito el estar cerca de ti, no porque en la alabanza sentimos que tu presencia o sentimos gozo y sentimos tranquilidad, no quiere decir que no hayan cosas que tenemos que arreglar. Es un continuo avanzar, mi Dios, en esta vida que tú nos permites vivir. Es un continuo avanzar, es una petición de nuestro propio ser para liberarnos de nuestro pecado. Señor, ayúdanos a hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Ayúdanos a tomar la dirección correcta en nuestra vida. Ayúdanos a tomar las decisiones sabias. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento. Ayúdanos a ver el andar cristiano que tú esperas que tengamos. Queremos nosotros brillar. Queremos nosotros traer gloria a tu nombre. Queremos nosotros ser de bendición a los demás. Pero también sabemos que nuestro corazón necesita un cambio. Ayúdanos a hacer ese cambio. Con tu poder es posible para que podamos disfrutar de la vida que tú prometes, Señor. Aquí en la tierra. Ayúdanos a sentirnos llenos y completos aquí, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a